Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Detrás de la Urgencia y hoy día el tema es un poco más complejo, pero no menos interesante. Más serio quizás, pero con un excelente invitado. Pero partamos por los habituales. Nicolás, ¿cómo estás? Hola Michelle, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la invitación. Por venir a mi programa. Por considerarme nuevamente. A tu late. Pero mi programa es tu programa. No, pero estamos bien. ¿Cómo estáis tú? Bien. Bien. Qué convincente. He estado mejor. No, bien. Todo Con bien. ánimo. Todo bien. Ricardo, ¿cómo va la vida? Buenos días. Sí, buenos días. Yo creo que el estándar es buenos días. Bien, Aunque estoy lo bien. vean de noche, ¿eh? Pueden verlo de noche. De madrugada. De madrugada. Te veo bien casual. Mira, Veo que durmió su turno de anoche. No se puede quejar. yo dije hoy día voy a vestirme distinto. El invitado lo amerita. Sí. Corte italiano. Puro corte italiano. Corte italiano. Sí. Tallarín de buena calidad. Sí. Sí. Pues, de esos que quedan dobladitos. Claro. No de los rígidos. Pero harina y huevo. Italiano original. Ricardo, por favor, te cedo el honor. Le dicen el doble oficial de Ricardo Cochante. Ajá. El neurólogo fijo de nuestro turno del día martes noche, Enzo Paolo, el doctor Brunetti. Aplausos. El único invitado que ha sacado aplausos, ¿eh? Sí. Bien. Mira. Sí. Bueno, yo agradezco la presentación. La verdad es que nunca me habían presentado así, ¿eh? Es un honor. Y es un honor también estar acá con este grupo de gente Seria. sí, extremadamente seria, extremadamente cálida. De De hecho, por eso te elegimos. Dijimos, ¿quién puede ser tan serio como nosotros? Exacto. Vamos a invitar sí. al doctor Yo Brunetti. entendí que podía ser por la seriedad Sí, propia sí, claro. del equipo. Sí, está bien. Sí. Bueno, con Ricardo tenemos muy buena relación porque estamos en el mismo turno, trabajamos en equipo, él me conoce y nos conocemos hace un tiempo atrás, así que muchas gracias por la invitación de nuevo. Pero aprovechémosla entonces. Bienvenido. Aprovechemos esa relación tan íntima que tienen ustedes. ¿Ah? De los turnos. De los turnos, claro. Es que en los turnos se hacen muy buenas amistades. Es laboral, pero también es de relaciones interpersonales. El hecho de pasar tantas horas juntos para romper el hielo hace que uno... Sal de ahí. ¿Ah? Sal de ahí. Sí. No. Llévalo a otro tema. Uno pueda tener más interrelaciones por sobre lo profesional. Sí, claro. A eso voy. Sí, pues las jornadas son largas. Pero ahí, o sea, fuera de broma, en el fondo creo que en especial con neurología pasa algo que hace que estas relaciones se vayan afiatando, es que lo pasamos mal juntos durante periodos específicos de tiempo del turno, donde tenemos un paciente que es desafiante, un paciente que está muy grave, un paciente donde sabemos que lo que hagamos en ese momento puede marcar diferencia años para adelante. Entonces, el compartir esa responsabilidad creo que genera una complicidad que no se da con otras especialidades, así que no me llama la atención de que se lleven tan bien. Sí, nos llevamos bien. Además que Salvavidas. esos periodos de estrés los podemos manejar en forma más distendida. ¿Ah? Nadie grita, nadie se estresa. Y el turno se saca adelante, que es lo más importante. Es súper bueno tener un equipo que se pueda manejar bajo los mismos códigos, por decirlo así. Sí. Que no exista uno que sea demasiado distinto, porque si no la convivencia, los turnos son largos, a veces hay que pasar jornadas de fechas importantes, uno pasa hasta los cumpleaños de repente en 12 horas de turno. De día o de Navidad, noche, Año la Nuevo. Navidad, los Años Nuevos, así que termina siendo parte como de tu grupo de amigos y una extensión de la familia en algunas oportunidades. Ricardo, cuéntanos muy en simple, ¿qué es un ACV? ¿Cómo lo manejamos desde la urgencia? ¿Cómo nos coordinamos con el equipo de neurología en nuestra Bueno, clínica? el accidente cerebrovascular, el ACV, stroke, como quieran llamarle, es una entidad en donde, por alguna razón, en ocasiones las causas más frecuentes, porque el corazón empieza a latir de forma irregular, se pueden formar coágulos o trombos que viajan hacia el territorio cerebral y puede tapar o puede obstruir alguna arteria que irriga algunas zonas específicas del cerebro. Y esas zonas específicas van a hacer que se manifiesten de distintas formas en estos accidentes vasculares, desde
dejar de mover la mitad del cuerpo, un solo brazo, pérdida de alguna capacidad de expresión, de hablar, etcétera, etcétera. Entonces, la identificación de eso, desde el punto de vista de la urgencia, no solo de la urgencia, sino también del prehospitalario, hace que se empiecen a activar ciertos protocolos, dado que viene ahí la frase, el tiempo cerebro, ¿no? Claro. En donde la identificación precoz y la activación de estos protocolos hacen que se disminuyan las probabilidades de generar secuelas en forma permanente. ¿Cómo nos coordinamos nosotros? Si todo depende de dónde esté el paciente. Si el paciente está en el prehospitalario, la identificación por parte del equipo de la ambulancia, enfermero o si es que va algún médico, hace que se llame a la central de rescate de la clínica, se activa a través del jefe de turno, se le abre una ficha y ya se le cargan las imágenes para que pasen directamente la ambulancia hacia escáner o hacia la resonancia. Si el paciente ya está en la urgencia, obviamente se identifica por parte del urgenciólogo, se llama al neurólogo, pero se cargan las imágenes y se va directamente a imágenes para confirmar o descartar el cuadro. Se activa una clave. Clave ACD, clave azul antiguamente. Claro, que lo que hace es acortar los tiempos de respuesta a cada una de las áreas que permiten tomar decisiones en cuanto a ese paciente, ya sea laboratorio, imágenes, ¿cierto? La presencia del neurólogo, que a veces están en otro lado y tienen que correr. Trombolítico si es que es necesario. Y claro, y la administración del medicamento. Aquí, para nuestros pacientes, quizás recalcar la importancia del tiempo. Uno de los estudios como ícono a nivel nacional, sin más no equivoco, el estudio PISI del doctor Lavado, donde miraba, que fue hecho en Iquique, me parece, que tiene una población como bien cerrada, pero si analizábamos los tiempos en los cuales consultaban los pacientes, un porcentaje mínimo eran susceptibles a darles un tratamiento solo porque llegaban fuera de los tiempos. Entonces, a los pacientes, en el fondo, si es que presentan alguno de los síntomas que ya los vamos a mencionar en el fondo, es tremendamente importante que consulten en forma precoz y permitan una adecuada evaluación, porque los tratamientos que podemos ofrecerles depende absolutamente de cuánto tiempo tenemos el déficit, ¿ya? O sea, si tuvo ayer en la noche y se acostó porque pensó que esto se le iba a pasar o que iba a despertar mejor al día siguiente y al día siguiente no está mejor, es poco lo que podemos ofrecer a esa altura, porque lo que explicaba Ricardo, esa área del cerebro que no está recibiendo sangre, que no se está irrigando, que no se está perfundiendo, lamentablemente en minutos o algunas horas deja de estar funcionando. Nuestro cerebro tiene un montón de como barreras, o sea, es bastante inteligente en ese sentido porque entran como, no es que se muera en forma inmediata, sino que hay algunas células que entran como en reposo, entonces se pueden recuperar, pero si estás 12 horas sin perfusión, la verdad es que es cerebro que se perdió nomás. Sí, es cierto eso, es muy cierto. Una de las cosas que yo creo que hay que recalcar hoy día, si es que hay un mensaje para llevarse a la casa, para la gente que escuche de afuera, en términos específicos de la ACV, es que, como ustedes bien dijeron, el tiempo es cerebro y eso se tiene que traducir necesariamente en que frente a la presencia de cualquier síntoma que haga la sospecha de estar cursando con un accidente vascular, inmediatamente el paciente vaya a consultar a un servicio de urgencia competente que tenga los elementos para poder manejarlo. Eso es importante, saber una urgencia que pueda resolverlo, porque si el paciente va por ejemplo, a una urgencia básica, ya sea un SAPU o un SAR, puede perder tiempo en que se evalúe, se pida el traslado, lo deriven. Entonces ahí es fundamental que la población sepa dónde consultar. Es muy relevante que los pacientes apenas sospechen vayan a un centro que tenga las posibilidades de manejo de esto. Efectivamente, el escenario de lo que había antes, como decía Nicolás, cuando se hizo el estudio PISI, que fue un estudio pionero liderado por el doctor Lavado, que es un estudio muy bien elaborado, muy bien construido epidemiológicamente, mostró una realidad distinta a lo que existe hoy día, ¿no? Hoy día los pacientes cada vez más consultan con una ventana de tiempo más corta. Y eso es porque existe educación. Claro. Nos falta muchísimo todavía en términos de educación, porque en muchos lugares la gente sigue
teniendo una actitud más pasiva respecto a consultar o no. Muchos pacientes tú los ves. Yo he trabajado a lo largo de mi historia de neurología en distintos centros de servicio de urgencia y en muchos lugares la gente iba y empezaban con síntomas, se dormían para ver, se tomaban una siesta para ver si se mejoraban. Ese era el concepto. Versus lo que uno ve habitualmente en la clínica, en realidad se ve que la gente tiene una conceptualización de la consulta precoz. Y eso sin duda que favorece el resultado clínico. Y eso te diría, o sea, no es solamente ese cambio de actitud de los pacientes, sino también de nuestros propios servicios de urgencia. O sea, yo cuando partí mi vida como especialista, trabajaba en un lugar público, en un lugar privado, y claramente ha ido cambiando el enfrentamiento del sistema frente a estos síntomas que pudieran ser un accidente cerebrovascular. Quizás pasa menos, pero a mí me sigue llamando la atención que si bien hay un cambio cultural y que la gente consulta más precoz, incluso muchos consultan con una sobreconsulta, pero que en este caso, así como también en el infarto de miocardio, es mejor la sobreconsulta para poder descartar que no tengan lo que uno sospecha o lo que el paciente sospecha, pero sigue siendo mucho más precoz el paciente que consulta por fiebre, sigue siendo más precoz el paciente que consulta por diarrea. Eso al paciente en particular le afecta mucho más su vida diaria que la sospecha de algo neurológico, que si bien cuando es marcado no hay duda, pero la mayoría de las veces es el familiar el que lo lleva y dice, voy a llevar a mi esposo porque algo le pasa, sálvelo, o no. Sí, eso lo sigue viendo uno, ¿eh? Hay pacientes que los son llevados por los familiares. Pero en relación al manejo agudo de la ACV, como dice Nicolás también, tiene que haber un sistema altamente coordinado en los servicios de urgencia para que la cosa funcione adecuadamente. Lo que falta de interpretación de los síntomas. Sí, porque lo que a nosotros nos pasa habitualmente, y que es muy difícil a veces entenderlo, incluso desde los mismos colegas en otros mundos de especialidad, es que nosotros vivimos en la estructura del caos. O sea, el caos es constante y en base a ese mismo caos es que existen ciertas cosas que permiten actuar sobre ese desorden o puerta abierta constante que es un servicio de urgencia, pero hay cosas que son tan importantes que tienen que estar estructuradas y que tienen que funcionar por sobre este caos que ya conocemos. Y una de esas es el manejo del accidente cerebrovascular, a lo que nos toca trabajar en las sedes. De pronto tenemos un paciente que está en ventana de tratamiento con un diagnóstico que es claro y nos tenemos que comunicar con el neurólogo. En ese intertanto ya viene la ambulancia a buscarlo, lo bajamos a imágenes, empezamos a trombolizarlo acá y se va con el tratamiento el paciente en la ambulancia. Y nuestro tiempo a veces son menos de 30 minutos en todo ese proceso. Entonces, ahí hay un alto trabajo de organización, de voluntades, de expertise también, porque si no existiera gente formada como tú, nosotros no tendríamos muchas veces la oportunidad de poder darle al paciente la atención oportuna que realmente merece. Sí, eso es cierto. Muchas veces uno coordina el procedimiento, como tú dices, viendo las imágenes desde allá. Por suerte lo tenemos en red todo. Entonces, una persona que consulta acá, tú puedes ver rápidamente las imágenes. Incluso puedes indicar la trombolisis endovenosa para que se inicie en un centro fuera de Vitacura para poder ya ganar tiempo en el tratamiento de ese paciente. Eso es porque, claro, tú efectivamente ves las imágenes, las interpretas, no esperas el resultado del informe del radiólogo para tomar esa conducta, porque tiene que ser muy inmediata. Muchas veces tú trombolizas el paciente en la sala del escáner. Eso claro. Lo hacemos siempre que existe la posibilidad. El paciente entra al escáner, tú ves que no tiene una complicación, una contraindicación para iniciar la trombolisis y tiene un cuadro clínico que es compatible con el accidente cerebrovascular, tú tienes que trombolizarlo y lo hacemos ahí, en ese minuto. O sea, tú pierdes la mínima cantidad de tiempo posible para lograr este mejor resultado del que estamos hablando. Oye, y hablemos un poco más de la patología que trajo Enzo en el fondo, que probablemente es una de las más prevalentes que vemos en el servicio de urgencia, que es el ACV. O sea, ¿qué te parece eso en términos de a nivel nacional? ¿En qué lugar está desde el punto de vista de mortalidad, desde el punto de vista de... porque sabemos que el ACV muchas veces el peor problema no es que el paciente fallezca, sino que profundamente secuelado en el fondo por muchos años más. Entonces, ¿qué te parece en el fondo? ¿En qué estamos localmente con esta patología?
Bueno, también hay un cambio radical en eso. Yo me acuerdo cuando estábamos en el internado, hace muchos años atrás también, antes de también la introducción de la trombolisis formalmente y la trombectomía con los protocolos que existen hoy día, las salas de los pacientes con ACV en el hospital, en el departamento de neurología, eran pacientes estacionarios que llegaban y que estaban ahí y se estaba esperando días, horas y días cómo evolucionan estos pacientes esa semana. Porque no existía el manejo Hugo. El concepto hoy día del tratamiento de la ACV, en función de la evidencia de ahora con respecto a lo que había hace 15 años atrás, es muy distinto. Pasamos desde una actitud expectativa del paciente y ver cómo evolucionaba y esperar que evolucionara mejor o peor con medidas de sostén a lo largo. Básicamente era eso, era sostener al paciente durante el periodo agudo en que ya las complicaciones empezaban a disminuir y se podía planificar una rehabilitación domiciliaria con el paciente, a la situación actual en que en los centros más avanzados, incluyendo nuestro centro, ¿cierto?, en que están todos los elementos para manejar un ACV de las características más complejas que puede llegar, tú puedes tener un paciente que ingresa grave, muy grave, y con un riesgo de quedar altamente secuelado, incluso verlo en el mismo procedimiento, cómo mejora ese paciente y cambia radicalmente su estado y su pronóstico. Claro. Es brutal tener la posibilidad de hacer eso, y en ese sentido hay una diferencia entre los que trabajamos en urgencia también, que es muy bonito, ver cómo ese paciente tú, en función de la conducta que tomaste, se modifica radicalmente el pronóstico de ese paciente, el estado. Y yo creo que es un placer y es un gusto poder hacerlo versus la otra línea de trabajo de la ACV, que tiene que ver con el desarrollo de investigación epidemiológica y toma de decisiones, creación de protocolos, que son ambos complementarios absolutamente, ¿cierto? Pero la belleza de poder tratar el paciente con ACV en la urgencia y ver cómo se modifica en el instante es una cosa que yo te diría, o sea, es tan gratificante. Yo creo que es el ejemplo como máximo de la patología tiempo dependiente en cuanto la precocidad de la consulta Exacto. puede devolver a la condición previa al paciente Absolutamente. sin ninguna secuela, habiendo vivido un proceso agudo que es dramático para el paciente y para su entorno, porque es ver a alguien que no se mueve, que no habla, que ya te lo estás imaginando con todas las complicaciones seculares de esa situación, y que después del procedimiento termina como si no, eso no hubiera pasado nunca. ¿Y cuál te parecería a ti que sería el mensaje para los pacientes, para quienes nos escuchan y nos ven, sobre cuándo sospechar, cuándo consultar? Porque hay cosas que son bastante conocidas, que no puede mover el brazo, no puede mover la pierna, no puede hablar, pero hay otros cuadros que son los que pasan medios colados y que quedan ahí medios indeterminados. ¿Cómo le recomendarías tú, en simple, a la gente cuándo consultar, cuándo sospechar y cuándo acudir? Mira, es bien interesante tu pregunta, porque lo que trata de hacer las escalas de evaluación prehospitalarias, por ejemplo, más usadas, es que tratan de abarcar las manifestaciones secundarias a las causas más frecuentes de accidente cerebrovascular, como la oclusión de la arteria cerebral media, que se manifiesta con estos síntomas que tú dices, pérdida del habla cuando es del lado izquierdo en la mayoría de los pacientes, y con pérdida de fuerza, que es algo muy evidente, ¿cierto? Pero efectivamente los síntomas de la ACV pueden ser tan variados como tan variados son los territorios que se irriguen y de la arteria que se tape, finalmente. ¿Cómo funciones tiene el cerebro? Exactamente. Si tú tienes una arteria que se tapa en la región occipital,
y tapa la cisura calcarina, tú vas a tener una pérdida de visión del campo visual inmediata de uno de los dos lados, dependiendo de cuál es el lado de la ACV. Puedes tener una pérdida de la sensibilidad producto de un coágulo, un trombo, un émbolo, que se vaya a ubicar en una rama de la región parietal, por ejemplo, ¿ya? Y puedes tener síntomas cada vez más complejos, por ejemplo, en la región frontal, fuera ya de la región motora primaria. Puedes tener síntomas como de confusión, lentitud, cambios de conducta, que son mucho más evidentes en pacientes mayores, por ejemplo, y que se pueden confundir perfectamente con otros cuadros, y que hay que tener una alta sospecha para poder diagnosticarlos, porque se escapan al concepto, digamos, típico de lo que la gente o muchos colegas médicos no neurólogos manejan del concepto ACV, que como tú bien decías son síntomas muy sutiles a veces, como pérdidas de algunas funciones cognitivas y así. Entonces, yo te diría, el concepto general es que el ACV produce síntomas que característicamente son deficitarios. Eso es importante porque el ACV habitualmente no te produce síntomas positivos. Entendemos en neurología síntomas positivos, síntomas como de exacerbación de una función determinada. Por ejemplo, el brazo se empieza a mover, empieza a temblar, ¿cierto? Típicamente eso no ocurre en el ACV. En el ACV ocurren síntomas negativos, síntomas de déficit. Entonces, cada vez que tú inmediatamente pierdas una función de cualquiera que sea, de cualquier esfera, en el fondo tú tienes el derecho de sospechar un accidente cerebrovascular. Si pierdes una función visual, si pierdes una función somatosensorial, si pierdes una función motora, si pierdes el habla, si tienes disartria, que no es una pérdida propiamente del lenguaje, sino que una alteración del habla. Entonces hablas con la lengua traposa, qué sé yo, o una combinación de un montón de síntomas, tú tienes todo el derecho a pensar que el paciente está con un ACV. Un compromiso de conciencia también cualitativo, el paciente está más somnoliento de lo normal, te cuesta despertarlo, un paciente mayor, qué sé yo, hay que sospecharlo. Si es que la patología termina siendo otra cosa, bueno, da lo mismo, pero ya tuviste la posibilidad de descartar lo más grave, que era la posibilidad de mejorar un paciente con un ACV. Ahí creo que es importante ese mensaje en el fondo para los que están escuchando y también para la gente que trabaja en urgencia, de tratar de que, o sea, la responsabilidad del paciente es consultar, ¿ya? Y traspasarnos un poco a nosotros la responsabilidad de determinar en los tiempos que hemos definido, en el fondo que son rápidos, tratar de entender qué es lo que está pasando con ese paciente. Nosotros localmente tenemos, creo que, o sea, es por lejos de los lugares donde he trabajado, es por lejos el que está más estructurado y el que más energía y recursos ha puesto en manejar el ACV. Tenemos una clave ACV que se activa desde el triage. Y claro, cada vez que uno instala una nueva herramienta, va a pasar necesariamente que, porque además es lo que pretende ser es un filtro, ¿ya? ¿De qué? De pacientes que eventualmente podrían tener un accidente cerebrovascular. Entonces, ya empezamos, o cuando uno instala esto localmente, empezamos con los problemas para el otro lado, donde claro, que activan la clave por cualquier cosa, pero está bien, o sea, es la función de tener una clave como esta. El filtro es al revés, no es un filtro para descartar. Es un filtro para sospechar. Y ante la sospecha siempre va a haber un sobrediagnóstico. Bien. Pero qué bueno que lo sea. Y aquí un mensaje para nuestros dos, o sea, las dos especialidades que son los principales involucrados, que es urgencia y neurología. Para los dos lados, o sea, que se active una clave ACV para el urgenciólogo no significa este paciente es del neurólogo. Y lo mismo, que se active una clave ACV para el neurólogo, esto no significa que es un paciente del neurólogo. Es un paciente que tenemos que evaluar en equipo en pocos minutos para definir cuáles van a ser las conductas que vamos a tomar. Que puede ser activar el protocolo completo, que significa imágenes, trombolíticos, bla, bla, bla. O puede ser, ¿sabes qué? No me parece. Y se desactiva en pocos minutos, en el fondo. ¿Por qué? Porque un equipo clínico tomó la determinación de que
la probabilidad de que tenga un accidente vascular es baja. Y qué bueno que así sea. Y qué bueno que no te parezca. O sea, obvio. En el fondo, la oportunidad de la atención, estamos hablando de una patología tiempo dependiente, lo definimos así en el inicio. Qué bueno que te descartaron que tenía algo grave, pues si a eso fuiste a la urgencia. Así que cae una clase B con una sonrisa Yo de sé oreja a que, oreja. claro, yo sé que en algunas, A ver a los pacientes. en algunas oportunidades como que el paciente quiere tener algo grave. Pero esto es mejor que no lo tenga. Así que qué bueno que se lo descartamos. Se nos va quedando en el tintero, creo, para seguir avanzando en lo que nos queda es, ¿y en qué momento? ¿Cuántas horas? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo podemos dejar a ese paciente igual como antes? ¿O cuándo ya tenemos que empezar a pensar en las secuelas y rehabilitación? Mira, el concepto es siempre mientras antes mejor. Eso es como concepto general, evidente. Los protocolos hoy día y los estudios, hay estudios poblacionales bien grandes que han demostrado la utilidad del tratamiento en una o dos etapas, trombolisis endovenosa más trombectomía mecánica, si es que lo amerita o no, dependiendo del vaso que tenga comprometido, en ciertas ventanas de tiempo. Eso es una cosa que es muy para nosotros porque el concepto general es siempre mientras antes consulte mejor. Hay gente que dice, por ejemplo, yo he escuchado, gente que dice, es que tiene que, a mí me dijeron que antes de las 4,5 horas tenía que venir para que me dieran un tratamiento endovenoso. Entonces partió estos síntomas, pero bueno, me puse a almorzar porque pensé que todavía tengo 2 horas más. Claro. ¿Te fijas? Pero eso es un Alcanzo absurdo. el postre todavía. Claro. El concepto es que mientras antes tú tienes mejor pronóstico. ¿Ya? Ahora, ese pronóstico va a depender de varios factores, no solamente el tiempo que tú te demores, es un factor crucial, pero también depende de otros elementos, por ejemplo, cómo está tu circulación dentro del cerebro. Mientras más colaterales, como decía Nicolás, que son estas ramas que tienen las arterias, porque la gracia por suerte para nosotros y para los pacientes, es que las arterias que irrigan el cerebro se suplen por ramas, es una red que se suplen por otras arterias, a veces arterias que vienen desde fuera, ¿cierto? Y que mandan ramas hacia adentro del cráneo, o por arterias contralaterales que vienen por dentro del cráneo, pero que irrigan también, dan comunicación al otro lado. Entonces, eso permite sostener la irrigación de un territorio por un tiempo determinado. Y eso es diferente en cada paciente, es diferente. Lamentablemente hay pacientes jóvenes que donde uno quisiera, por los años de vida que tienen esos pacientes, por su periodo laboral y todo lo que significa para un paciente joven poder dejarle el mejor pronóstico, a veces lamentablemente tienen malas colaterales, porque las colaterales se van formando con el tiempo. Y a veces tú llega un paciente agudo y lamentablemente hiciste todo lo que pudiste y queda con algún grado de déficit, ¿ya? Pero en general tú le das un mejor pronóstico que si no hubieras, evidente, que si no hubieras hecho nada. El problema es que no es una cosa lineal, no es una cosa matemática. Cada paciente es distinto al otro. Entonces, hay ciertas horas, como tú bien dices, pero el concepto general es vaya inmediatamente apenas tenga los síntomas. Claro, porque podría pasar el escenario de que alguien, por ejemplo, esté de vacaciones en una región, no sé, está en las Torres del Paine, siente cierto grado de déficit y dice, estoy súper lejos, 4 horas y cuarto, ya no alcanzo. No, siempre hay una posibilidad, mientras antes consulte, de brindarle un tipo de atención acorde a su condición. Probablemente los resultados pueden variar entre un paciente y otro, también considerando el tiempo, pero no es que se queden en la casa porque ya se les pasó el tiempo y echémonos encima solamente las consecuencias. Todo paciente que tenga una sospecha neurológica aguda de cualquier índole, no solamente del accidente cerebrovascular, debería consultar lo más precoz posible. Pero en el resumen, ahora que estamos hablando como del mejor estándar y de lo que nos gustaría incluso recibir nosotros mismos, es lo que hemos hablado. Ojalá consulte lo más precoz posible, lo vamos a atender en relación al mérito de su condición, le vamos a brindar lo que necesite para esa condición y requiere una atención multidisciplinaria y oportuna con el neurólogo al lado, con el urgenciólogo al lado, con las imágenes. Es necesario, no es para ir al SAPU. Ahora, también a veces pasa que uno no puede elegir dónde consultar porque es lo que tiene cercano. Si es lo que tiene cercano, vaya ahí porque van a saber más que quizás su familiar o la vecina o quien fuera. Pero hay que consultar. Sí, eso es importante. Yo creo que
el consultar es crucial porque hay muchas cosas que se pueden hacer, independiente que no puedas hacer trombolisis endovenosa o no hay un vaso inmediatamente grande tapado que haya que destapar. Pero hay una serie de fenómenos fisiopatológicos que ocurren, por ejemplo, mantener una presión de perfusión cerebral adecuada, que eso se requiere a veces, porque a veces los pacientes llegan hipotensos, hay varios mecanismos de accidente cerebrovascular, no solamente está el accidente cerebrovascular porque se produce un coágulo que tapa una arteria, sino que puede ser que tú tengas las arterias del cuello bastante tapadas y te baja la presión, y tú te infartas en ciertos territorios del cerebro, y el manejo de eso es mantener unas presiones de perfusión elevadas, y eso lo vas a lograr solamente estando en un lugar donde se pueda hacer ese manejo, con drogas vasoactivas o lo que sea. La rehabilitación, por ejemplo, o sea, mientras antes, incluso cuando ya tienes un déficit establecido, que sabemos hoy día que la rehabilitación precoz y tener un equipo detrás claramente mejora el pronóstico, o sea, esas primeras horas son tremendamente importantes. Y hay que entender que los protocolos están para guiar las conductas, pero uno tiene que entender el paciente. Yo he hecho manejos muy en el límite de la ventana, porque también la ventana no es exacta. Usted dice, ya el paciente más o menos, el paciente no está tomando la mayoría de las veces la hora en que empezó los síntomas, que tú le dices, la pregunta ahí clave es ¿cuándo fue la última vez que tú lo viste bien? Pero muchas veces es más menos 15 minutos, más menos 10, más menos media hora, más menos una hora. El paciente no tiene claridad, a veces la persona que estaba hablando por teléfono con él, pero tampoco lo vio exactamente. Entonces, el manejo de la decisión de la conducta agresiva en esos pacientes tiene que tener cierto grado de flexibilidad y en función también de cada paciente. Yo he trombolizado pacientes que han estado en la ventana, a veces tú te preguntas un poco más, pero lo tromboliza, y he tenido casos que pacientes, como tú decías, que llegan con hemipléjicos, afásicos, que no están, y que tú sabes que va a quedar con un grado de secuela tremenda, un gasto para la salud pública y para la familia enorme. Lo tromboliza y el paciente cambia en el momento. Me acuerdo un caso de un paciente que estaba justamente en ese límite y en el escáner empezó a hablar, está afásico, y en ese minuto empieza a hablar y empieza a mover el brazo, empieza a mover la pierna, y la enfermera quedó así, pero así como impresionada, me acuerdo, bueno, todo el mundo, porque hasta uno queda impresionado con esas evoluciones. Y después, claro, el paciente se paró, estaba parándose en la camilla y todo. La enfermera dijo, doctor, esto es un milagro. ¿Hace milagro, doctora? También. Sí. Bueno, por eso lo invitamos. Pero No es un milagro, es medicina esto. es que eso es importante, porque la gente, o sea, al escuchar este tipo de historias, lo que pasa habitualmente es que uno podría pensar o podría extrapolar a que a todos los pacientes que le hagamos eso, va a pasar eso. Claro. Y esto es un paciente específico, con una decisión específica, en un tiempo específico, en que la cosa, claro, anduvo bien. Pero muchas veces tampoco, o sea, muchas veces no anda bien también. Claro. Que un fármaco que tiene parte su de la problema. variabilidad tiene sus complicaciones, lógicamente. Pero cuando empezó a hablar Enzo de que a veces él se salía del protocolo y hacía unos manejos distintos, y ahora que dice que hace milagro, y dije, bueno, es doctor, pues, sí, él es doctor. Y será, Ricardo, que, porque uno piensa, ¿cierto?, accidente cerebrovascular, una edad más o menos promedio, pero ¿será que el adulto mayor y el paciente joven son los pacientes que más se nos escapan del diagnóstico del accidente vascular? ¿Por sus presentaciones en el adulto mayor o por la baja sospecha en el paciente joven? Yo creo que hay que sacarse un poco el pensamiento de la edad de la presentación, porque obviamente un paciente de la tercera edad va a tener, más que nada por sus patologías de base, mayor probabilidad de generar estos eventos embólicos, ya sea porque tiene una arritmia, que no está anticoagulado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no creo que se nos escape tanto un accidente vascular en un paciente añoso. Los pacientes jóvenes, claro, uno piensa por ser joven no tiene el derecho a tener un accidente vascular, pero obviamente el cambio de conductas de la población,
Por ejemplo, mayores factores de riesgo, no solo tabaco, uso de hormonas, uso de drogas, Las disecciones. las disecciones, el uso de, por ejemplo, estimulantes para ir al gimnasio, que generan un aumento de la presión arterial que también puede ser significativo. Que llegó un paciente de estos deportes extremos que hacen en la montaña y por reestructuración de la carrera, los puestos de agua quedaron muy alejados. En la meta. En la partida y en la meta. La cosa es que el tipo, corriendo a altas temperaturas, compromiso conciencia, fueron 2 pacientes que llegó, pero uno, el que llegó más grave, llegó inadecuado. O sea, aparte con fiebre, con el típico cuadro de golpe calor, llegó muy inadecuado. Teníamos la duda de qué pasaba, estaba agitado, había que tomarle imágenes cerebrales. Y abajo fue cuando estábamos en imágenes. Fue arriba todavía, estábamos Sí. ahí viéndolo y claro, lo que llamaba la atención era un compromiso de conciencia, no cuadraba con todo el cuadro, si bien, claro, la inflamación aguda y todo te puede producir un compromiso de conciencia, pero estaba bien vigil, pero no se conectaba, eso molestaba mucho para lo que uno esperaría de solamente un golpe de calor. Y en ese momento empezó a hacer algunas cosas con las manos que me llamaron la atención porque parecían automatismos. Probablemente eran automatismos, de hecho. Así que decidimos, manejémoslo como una crisis, porque tenía elementos de una crisis, más el compromiso de conciencia. Y le pasamos, dije, ya, pasémosle 4 miligramos de lorazepam. Y el paciente inmediatamente despertó, se conectó, entonces también ahí fue un chiste. Porque entre Corrió a todos- buscar el agua que le faltaba. Sí, preguntó cuánto le faltaba para la meta. Oye, está raro el circuito. Sí. que lleva por el lado. No nos recordaba, de sí. estos gallos. ¿De accidente vascular acabamos? Estamos bien. Completamos, ¿no? Estamos creo bien. que- Como para la prueba. Sí. Podríamos hacer un test. Un test. Con un completo test. Que lleguen a la hora, lo antes posible, en un centro que sea resolutivo, que no se queden esperando en la casa, que no esperen en la ambulancia si la ambulancia se demora mucho. Yo creo que es lo clave. Y nosotros con Sospecha. nuestro equipo Sí. Sospecha. determinar si el paciente Sí, tiene o no tiene algo gatillo vascular fácil agudo. nomás. Sí. Alta sospecha, evaluación. Sin temor a la vergüenza. Sí. Porque a veces Preguntar si uno tiene la duda. pacientes jóvenes que a veces llegan con cuadros que terminan siendo otra cosa, como que les complica un poco decir, oye, no sé, Es no, que yo no, creo que ahí siento es raro el brazo. donde Bueno, más veamos, po. uno puede, claro, efectivamente los pacientes jóvenes pueden estar dentro de estos escenarios como no de simulación, sino de somatización de no sé, una migraña, de estados de estrés, pero todo paciente tiene el derecho a tener algún evento adverso, algún infarto, Los alcoholizados y drogados, ¿ah? alcoholizado. Después de años, creo que de años de especialidad, creo que he llegado a la convicción de que la medicina de urgencia no es un problema de fe, nunca un problema de fe. No está en nosotros si creer o no creer. Sí. Tú escuchas una historia que suena razonable, sobre todo, como decía Enzo, si tiene historia de síntomas deficitarios o que fisiopatológicamente hace sentido con algo estructural. Creo que el creer o no creer es irrelevante, o sea, hay que estudiarlo. Sí. Y necesitamos imágenes para ver qué está pasando. Eso es súper relevante también. Yo creo que es súper importante ese concepto de sospechar y estudiar. ¿Ya? Yo creo que es una de las cosas que nosotros vemos a diario con Ricardo en el servicio de urgencia. Mucho paciente que nosotros sospechamos, que pedimos imágenes, pacientes jóvenes, estaban recién hablando del ACV en pacientes jóvenes, el ACV en pacientes jóvenes cada vez se ve más, Sí. se ve más y no porque probablemente hoy día haya más necesariamente, sino que porque se diagnostica más, Claro. entra dentro de la epidemiología de los casos. Pero pacientes que tienen dolor de cuello, cervicalgia, ¿cierto? Atípicas o dolor de cabeza súbito, tú los estudias, aparece disección de las arterias del cuello, un cuadro que en algún momento, entre broma, decíamos, es un cuadro que es propio de la clínica alemana, sí. Claro. que no lo es porque El sistema efectivamente público. en el sistema público Sí, tú no se tienes pasa. la posibilidad de hacer la angiotaca a todos los pacientes, lamentablemente, pero aquí se lo hacemos a todos los pacientes que sospechamos y el porcentaje de positividad es impresionante. Sí, tanto así que los amigos traumatólogos que les pasan las cervicalgias a ellos inicialmente. Es que antiguamente caían dentro de lo que la gente Sí. conoce la tortícolis. Consultan rápidamente
internamente con el equipo y no será una disección, Sí. como que lo tienen mucho más pendiente como algo a descartar. Así que viene ahí. Sí, es importante porque si bien es el accidente vascular secundario, la disección de los vasos de cuello, que hay que sospecharlo en el contexto de un dolor de cabeza para el público general, un dolor de cuello, que es atípico, ¿ya? Independiente de las características que tenga, es un porcentaje chico de ACV, menor del 5%, pero más del 50% de los ACV en personas menores de 50 años. ¿Ya? Lo que tiene muchas consecuencias porque finalmente son pacientes con mucho pronóstico de vida aún, con alta pérdida de años de vida laboral y todo lo que significa el sistema de salud público. Capítulo de cefalea, ¿se nos Y viene? de epilepsia. Capítulo de epilepsia. Epilepsia. Pero les voy a dejar una pregunta para el final. Ronaldo Nazario, ¿convulsionó o no convulsionó? Y si no convulsionó, ¿habría ganado el Mundial del 98? Estaba con gripa nomás. Se la dejo ahí No. para el siguiente capítulo. ¿Ya? Así que, bueno, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Quedas abierto, vete invitado para el próximo, puedes venir a hablar de lo que quieras, no necesariamente neurología. música Aquí hablamos italiana. de música, de arte, de El Festival de San Remo. de Sí. Festival de San Remo, Arió. el trencito, el desafío del trencito. Puede venir a hacer un karaoke. Karaoke. Un condenado te amo. Podemos hacer trend de Sí, TikTok. eso. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tus explicaciones de doctor, porque ya nos Sí, dijo no. que era el único doctor de los No. cuatro. Está bien, que está nos bien, recuerden cada sí, cierto tiempo sí, que sí. somos lo que somos. Bajamos, Que está no, perfecto. que no enrostre que es un doctorado. Es lo que es, ¿no? La cosa nació de la pregunta de cómo llega Sí, a no. neurología. Todo tiene una explicación, pero bueno, Y ya con fue. posgrado. Un posgrado. Sí, Y postdoctorado. post. Bueno, eso. Oye, Así yo que les muchachos, agradezco, no, yo le agradezco a ustedes la invitación. La verdad es que conversar con ustedes en este ambiente y sobre todo cuando tú trabajas en un ambiente como en la clínica, en que si bien son casos muy graves, nosotros vemos muchos pacientes en la clínica. Uno tiene el concepto de que una clínica, una cosa, nosotros vemos muchos pacientes y de alta complejidad. Pero la gracia de trabajar ahí en este servicio de urgencia es que tú tienes un equipo muy afiatado, en que puedes establecer muy buenas relaciones humanas entre ellos y te complementas perfectamente. Así que agradezco a ustedes, la verdad, para discutir estos temas de una forma más coloquial y que la gente lo entienda también de forma más fácil en esa es la gracia. casa. Esa es la idea, así que te agradecemos tu tiempo y tu expertise. Nos enseñaste mucho en este rato. Ya sabemos, postdoctorado Sí. es el camino. En San Pablo. Eso. Sí. Ya muchachos, Nos vemos. hasta el próximo. Nos Chao, vemos. chao, que estén bien. Y ahora desnúdate.